Pensábamos abrir precisamente la charla hablando un poco del tema de las leyes educativas, ¿no? Por un lado, esa frase tan manida de es necesario un pacto y una estabilidad, un pacto educativo y una estabilidad de las normas, esa sensación de desasosiego que parece que crea mucha gente la idea del cambio de normativo. En España, no sé si llevamos, esta va a ser la 8ª o la 9ª ley, y he estado leyendo hace poco que la OCDE, alguien comentaba que en los últimos años en 35 países se han hecho más de 450 reformas educativas. Bueno, parece que la reforma educativa forma parte de la realidad cotidiana un poco de todos los países de nuestro entorno, podríamos decir. Entonces, en este contexto nos encontramos un poco con esta nueva reforma de la ley, un proyecto de ley, llamémosle como queramos, esta LOMLOE, que además lleva un poco la mezcla de nombre de las dos anteriores. Bueno, me gustaría un poco que situarais un poco vuestro punto de vista respecto a toda esta temática de las leyes educativas, de los cambios, de lo que yo llamo el mito del pacto educativo, no sé si es un mito, y en cualquier caso también un poco de lo que es esta LOMLOE en el contexto de lo que estamos hablando. Voy a empezar dando la palabra a Susana. Bueno, pues cuando se habla efectivamente muchas veces de pacto educativo, pues hacen bien, yo creo, en hablar de mito, ¿no? Yo creo que en el Estado español el problema o los problemas fundamentales para que se dé un verdadero pacto o acuerdo sobre el sistema de enseñanza pasaría, por una parte, por la implicación real de las familias y el profesorado, que no se quedase solamente muchas veces en la apariencia, ¿no? Y por otra parte, por la ruptura tanto con los acuerdos con la Santa Sede como con los conciertos, ¿no? Con el doble sistema que permite que haya un sistema dual, que el dinero público se vaya hacia los colegios concertados y que muchas veces es la base de los problemas o del debate, del falso debate muchas veces que se plantea sobre la cuestión de qué educación queremos y qué modelo educativo y todas esas preguntas que quedan ahí en el aire, y al final muchas veces se difumina el debate en cuestiones pues como ahora con no sé, con la LOE hemos visto pues las familias de la concertada muy indignadas, pues, probablemente porque no se hayan leído la ley. Y no se puede profundizar nunca y llegar a un debate real sobre qué modelo educativo y qué escuela y para qué, ¿no? Yo creo que si en España no tuviese tanto peso eso, pues probablemente sería mucho más fácil llegar a ciertos mínimos, porque si miramos las leyes últimas, en las cuestiones básicas o fundamentales, no hay tanto, exceptuando en cuestiones así, vamos a decir, desde mi punto de vista importantes, pero más bien periféricas, no hay tanta diferencia entre una ley como esta o leyes anteriores. Si exceptuamos, ya digo, algunas cuestiones que son importantes, pero que no son las fundamentales sobre el modelo de educación, sobre lo que significaría para mí, por ejemplo, pues una escuela pública, plural y abierta. José Ramón, ¿tú cómo lo ves? Que también has participado un poco en, no sé si llamarle, en la negociación de esta ley o negociación o como se llame. Porque no ha habido negociación, el Ministerio no negocia. El Ministerio, por lo menos con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, no ha negociado. Como mucho, en alguna reunión nos ha informado de cómo estaban los trámites parlamentarios y alguna otra reunión de carácter informal, pero eso no lo podemos llamar negociación. No, yo situaría el tema un poco en perspectiva histórica. Esta es la 8ª ley de educación, la 8ª ley orgánica de educación desde 1980. En los últimos 40 años, esta va a ser la 8ª ley de educación. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Por no hacer el cuento muy largo, vamos a situarnos en las leyes orgánicas de educación de este estilo. Ahora hay una polarización política que evidentemente, pues yo creo que distorsiona todo el debate, no solo educativo. Vemos lo que está pasando también con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otros temas. Bueno, vamos, insisto, a ver lo que ha pasado en las leyes orgánicas de educación que se han aprobado o que se va a aprobar, como es este caso, en lo que llevamos de siglo. Son 4. Esta,
que va a contar con el apoyo de 6 grupos parlamentarios, el Partido Socialista, Unidas Podemos, Compromís, Más País, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco. La otra de este siglo que se aprobó con un presidente socialista fue en 2006 la LOE. La LOE contó con el apoyo del Partido Socialista, Convergencia y Unió, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Mixto. Vamos a ver qué es lo que pasó con las leyes, que ha habido 2 también, aprobadas en este siglo bajo el mandato de un gobierno del Partido Popular. 2013, la llamada Ley Wert, la LOMCE. Se aprobó con 182 votos, 182 diputados del Partido Popular, ni uno más, ni uno más. O sea, ellos solo. La anterior, la Ley de Calidad de Pilar del Castillo, 2002, que no se llevó a poner en marcha. ¿Con quién se aprobó? Con los votos del Partido Popular. Entonces yo creo que ya ahí tenemos una primera conclusión que sacar. Resulta que parece ser que hay un partido que ahora el Parlamento está mucho más fraccionado, ahora ya hay muchos más partidos en todo el arco ideológico. Pero la experiencia histórica reciente nos dice que hay uno que siempre anda a la contra. Ese partido, os acordaréis, hubo un intento de un pacto educativo en el año 2010, bajo la presidencia de un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro de Educación hizo un intento para llegar a ese pacto educativo que mucha gente dice, bueno, pues aquí falta. Bueno, cuando el Partido Popular vio que las encuestas le daban mayoría absoluta para las elecciones que se celebraron el año siguiente, en 2011, se retiró del posible pacto educativo. Entonces, yo creo que no es cierto que todos tengan la culpa y no es cierto que aquí no nos aproximamos. Hay un partido político y ahora unos partidos políticos con una tendencia determinada que quieren hacer de la educación, quieren que la educación responda a sus intereses, y en esos partidos políticos responden a intereses fundamentalmente, entre otros, pues de las congregaciones eclesiásticas que se aseguraron ya en 1984 con la aprobación de la LODE, pues el que 1/3 de los españoles y españolas pasasen por la educación de la Iglesia, y no están dispuestos a soltar eso. Cada nueva ley orgánica no deroga necesariamente a la anterior. Lo digo con esto del mito de las 8 leyes, ¿no? De hecho, el mayor cambio fue con la LOE en el 2006. Y esa sí que puso fin a los textos vigentes hasta entonces, salvo el de la LOE, es decir, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación del 85. Y desde entonces, lo que se ha hecho ha sido modificar estas 2 leyes. Actualmente las 2 que de alguna forma regulan la educación universitaria en España son las normas del 85 y del 2006, sobre las que ciertamente se han aplicado cambios, pero es sustancialmente. Por lo tanto, hay una cierta continuidad porque desde 1990 no se ha modificado sustancialmente la estructura del sistema educativo ni los objetivos educativos. Ninguna de las leyes ha llegado al consenso parlamentario. ¿Por qué? Casi siempre se recurre, creo yo, a estereotipos. 3 estereotipos, por poner 3 ejemplos, nada más. 1, Julio Carabañas, que es catedrático emérito de Sociología de la Complutense y al que yo cito continuamente porque me parece un tío extraordinario. Pero él dice que las leyes de este ámbito, o sea, de educación, que no han tenido por ahora más que una función instrumental, bueno, más bien al revés, dice, no han tenido una función instrumental, que es lo que él plantea, sino expresiva de la ideología de un partido. Entonces, claro, este estereotipo lo voy a cuestionar. Otro estereotipo que lo dice Enrique Roca, que es actualmente el presidente del Consejo Escolar del Estado. Dice, algunos de los que solicitan acuerdos luego reclaman que se introduzcan aspectos que dividen a la sociedad. Son argumentos legítimos, pero también ideológicos. Y decía Fernando Trujillo, si se dejaran a un lado las cuestiones políticas, sí que sería posible llegar a un acuerdo. Creo que nunca va a existir ese pacto político de educación, pero sí que hay un consenso profesional. Hay que ir de abajo a arriba. A ver, Fernando Trujillo es político, Enrique Roca es político, Julio Carabaña es profundamente político, es decir,
todos somos políticos. El problema es que dice, no es que los profesionales de la política reflejan lo que hay mucha gente que está en su entorno, que construye todo esto y que luego se plasma en los programas y en las propuestas. O sea, todo esto no es más que estereotipos manidos. ¿Por qué no va a ser posible nunca un pacto educativo en España? Pues porque la democracia perdió una guerra incivil y los herederos de la dictadura siguen copando buena parte de los puestos de poder de este país. El poder económico, el poder mediático, el poder judicial, el poder político, el poder militar, el poder policial. Y no están dispuestos, como decía antes José Ramón, a ceder ni un solo ápice en los privilegios que recuperaron a punta de golpe de Estado y de genocidio la última vez que perdieron en las urnas el control de su poder y de sus privilegios con un gobierno democrático de corte progresista en los años 30. Es que es así de claro. Es imposible con una derecha que no cree en la enseñanza pública, inclusiva, igualitaria, no segregadora ni multicultural, llegar a ningún pacto de Estado. Nunca han estado dispuestos, ni lo están ahora, a que lleguen a la clase de sus hijos e hijas cualquier niño o niña, independientemente de su nivel de renta, de etnia o de religión. Por lo tanto, van a utilizar, como están utilizando, campañas de bulos, de fake news, de mentiras, al estilo trumpiano. Entonces, el debate no es sobre si hay posibilidad de pacto educativo, ni sobre los principios que recoge la Constitución sobre la libertad de enseñanza o el derecho que asiste a las familias a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo con sus convicciones, que recoge el artículo 27 de la Constitución. El debate es si esa educación y esa educación religiosa tiene que ser financiada con cargo a los presupuestos del Estado en detrimento de la pública, y si es ético, que se haga negocio con ella. ¿Cómo veis esta situación de la doble red, el papel de la concertada dentro de este sistema, el papel de la pública una vez que hay una doble red y se equiparan las dos? También un poco el tema de carácter laicista, ¿no? El tema de la religión, el profesorado y todas estas cuestiones relacionadas. Quien quiera puede intervenir. Si queréis, voy sobre eso, pero hilándolo con lo anterior, ¿no? Que un partido como el Partido Popular o que ahora los militantes de Vox, por ejemplo, de extrema derecha, se nieguen a un tipo de acuerdo o de pacto sobre el tema de la pública, a mí no me extraña. Pero quiero decir, no es algo que nos sorprenda. Pero sí, dentro de las posiciones y en relación con la pregunta que tú has planteado, ¿es la LOMLOE una ley de izquierda? ¿No? Esa es la pregunta del debate, ¿no? Y en relación con eso y con lo que has dicho, claro, es que esta ley no cuestiona para nada, que para mí es uno de los mayores problemas. Primero, la ley no cuestiona, sino que ampara en base a la propia lectura perversa que hacen estos partidos que hemos nombrado antes del derecho a la educación de los padres. No cuestiona el sistema dual. No lo cuestiona, ni lo cuestiona ahora, y además tampoco lo cuestionó en los años 80, quiero decir, porque es el que ha generado y permitido precisamente durante todos estos años que exista y que crezca a costa de la pública y del erario público un sistema que segrega alumnos. Como no hay una capacidad muchas veces económica ni siquiera de sostenerlo las propias familias, ese sistema totalmente clasista y segregador, es el Estado el que asume ese privilegio de ciertas familias que son las que deciden llevar a su hijo a colegios confesionales fundamentalmente, que es donde está la concertada, ¿no? Eso no solamente produce una ganancia lucrativa económica para esas escuelas, sino que además les produce un beneficio ideológico a esas familias, fomentando un modelo social, un modelo, vamos a decir, socializado, que es elitista, clasista, segregador, muchas veces machista, etcétera. Que están niños desde 3 años hasta los 16 que salen de esas escuelas mamando diariamente, y que ahora vemos un adoctrinamiento claro, ¿no? Saliendo a la calle con lacitos naranjas en las escuelas y en todos sitios haciendo ese tipo de cosas. Es decir, es que es tan grave la responsabilidad que tiene el PSOE, y en este caso Unidas Podemos también, concretamente en esta ley, de seguir permitiendo que se financie con dinero público ese modelo escolar que va en contra de todo el preámbulo
tan democrático, tan a favor de los derechos humanos, tan inclusivo, ¿no? Que al final se queda en nada cuando te pones a concretar en qué se materializan las cosas, ¿no? ¿En qué se materializa esto? Un 5% mínimo, esa es otra cosa de la que se puede hablar después, un 5% mínimo de los presupuestos del Estado para educación, pero para educación también concertada. Y aquí estamos viendo en Andalucía cómo se va reduciendo desde hace 10 años las unidades en la pública, los docentes en la pública, como en Madrid creo que ha salido la noticia ahora de que no se van a renovar los contratos de los profesores interinos en la pública, la reducción de alumnos pero no de ratio en las escuelas públicas y el mantenimiento y el sostenimiento con fondos públicos de la escuela concertada. Pues eso genera un modelo de sociedad segregado, clasista, y además se permite y se le da pábulo a toda esta derecha desde unas posiciones democráticas para que en esos centros estén fomentando un cierto tipo de valores que en muchos casos son pues antidemocráticos, ¿no? Que esta movilización que ha habido, que hay, que seguirá habiendo seguro, por lo menos hasta que se apruebe la ley, por parte de organizaciones ligadas a la enseñanza privada concertada y por parte de las derechas, pues evidentemente tiene mucho de defensa de privilegios, de querer mantener unos privilegios que no tienen parangón en el resto de países europeos, con muy pocas excepciones. Entonces, bueno, a mí me recuerda un poco lo que pasó en 1980, a los últimos meses de 1983 y todo 1984, antes de que se aprobase la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, que institucionalizó, por decirlo así, los conciertos. Felipe González se vanagloria en libros en los que se han escrito acerca de, bueno, pues no son exactamente sus memorias, pero él habla de su época de gobierno, pues comenta efectivamente, dice, cuando yo entré al gobierno, prácticamente la inmensa mayoría de los colegios privados, el gasto lo sufragaban las familias. Dice, cuando yo salí del gobierno, el 100% de esos gastos, bueno, aparte son las cuotas que cobran por actividades voluntarias, entre comillas, bueno, Felipe González decía, el 100% está financiado por el Estado. Y eso es verdad. Y en aquel momento hubo también una movilización mucho más intensa, por lo menos en cuanto al número de participantes, en cuanto al número de gente que participó, mucho más intensa que la actual. Lo que pasa que el tratamiento mediático de ahora, del 2020, es muy distinto al tratamiento mediático que tuvieron las manifestaciones de 1984. En aquellas manifestaciones se pusieron autobuses desde distintos sitios de España para ir a Madrid, y en Madrid se congregaron cientos de miles de personas. Los periódicos de la época hablan de 200.000 personas. Bueno, pues estaban lo mismo que ahora, defendiendo sus privilegios. En esos mismos libros de memorias de Felipe González comenta que recibió al presidente de la conferencia episcopal, que por aquel entonces me parece que era Díaz Merchán, y cuando el clima estaba pues teóricamente muy tenso, dice que se sorprendió porque el presidente de la Confederación Episcopal entra sonriente al despacho y se queda así y dice, claro, dice, enseguida lo entendí. Dice, este hombre había conseguido asegurarse la educación de varias generaciones, la educación como decíamos antes, de un tercio de españoles y españolas durante varias generaciones. Claro, y además se había asegurado 100.000 millones de pesetas de la época. 100.000 millones de pesetas de la época para sufragar conciertos. 100.000 millones de pesetas de la época, que son 600 millones de euros, es la 10ª parte de lo que paga el Estado ahora para sufragar esos conciertos. Es decir, el gasto de este año 2020 para sufragar los conciertos educativos se va a ir en torno a los 6.000 millones de euros. Si nos fijamos pues en esa multiplicación por 10, si uno coge la nómina que tenía en 1984 y lo compara con el equivalente, es decir, un profesor que tenga la misma antigüedad, los mismos trienios, los mismos sexenios, etcétera, pues verá que su nómina se ha multiplicado por 3,5 aproximadamente. Bueno, pues los conciertos se han multiplicado por 10. Y lo que establece esta ley, lo que establece la LOMLOE, no es poner ningún coto a eso. Lo que establece es que la comisión que ya existe precisamente desde la LOE, desde 2006, una comisión que tiene que estudiar la actualización de los conciertos, que está formada únicamente por representantes de la enseñanza concertada, es decir, por las patronales y representantes del profesorado de la enseñanza concertada, es decir, los sindicatos que tienen implantación en ese tipo de enseñanza, lo que determine esa comisión
va directamente al plan de incremento de gasto público. Esta es la novedad de esta ley. Es decir, que le dan un carácter casi ejecutivo. Y para que veamos que efectivamente eso tiene ya plasmación, incluso antes de que esa comisión compuesta de parte nada más, de una parte, ahí no van a estar representantes de la pública, que eso sí se va a llevar a cabo en los presupuestos generales para el año que viene. Ya viene, para 2021, ya viene un incremento del 5,6% para el aumento de conciertos. La verdad es que, objetivamente, la enseñanza privada concertada no tiene ningún motivo de queja. Es al revés, es al revés. Vuelvo otra vez a las memorias de Felipe González. Comentaba que también se entrevistó con el secretario de Estado del Vaticano y que cuando el secretario de Estado del Vaticano, estamos hablando del 84, de la tramitación de la LODE, y le puso alguna queja, Felipe González le dijo: póngame usted el sistema de financiación de la Iglesia en la enseñanza, el ejemplo del mundo que quiera, porque yo inmediatamente les doy eso. Y se cayó, efectivamente. No hay otro ejemplo en ningún país del mundo en el que se trate tan beneficiosamente a los centros católicos. El proyecto de la LOMLOE, de hecho, fue presentado en solitario por el PSOE en la anterior legislatura. Deprisa y corriendo. Además, si os explicara cómo se elaboró, es de traca, porque se iba a hacer además como un trámite, porque no se pensaba que fuera adelante. El PSOE no aceptaba prácticamente nada de Unidas Podemos, con la excepción, lo único que se admitió fue la supresión del concierto a los centros que segregaran por sexo, porque la redacción inicial del PSOE era que se incentivara a quienes no segregaban por sexo. Eso se admitió. Se admitió que el plan de extensión de centros de educación infantil durante 8 años, que era el acuerdo, fuera de centros públicos, es decir, que se añadiera que fuera públicos, aunque si luego os fijáis en la ley, veréis que la enseñanza de 0 a 3 años no se integra en el sistema público, no lo han admitido, lo cual deja la puerta abierta a nuevos conciertos y además favorece la precarización de las condiciones laborales de quienes van a trabajar ahí. Bueno, Izquierda Unida forzar a que se presentaran 50 enmiendas separadas firmadas por el grupo parlamentario Unidas Podemos, que no solo plasmaban elementos esenciales del programa Izquierda Unida, sino de las demandas de la comunidad educativa progresista con quien se había estado trabajando y que tras largos años de debate se han plasmado por consenso en el documento de bases para una nueva ley de educación. Y de hecho que se le hicieron llegar a la ministra de Educación, Isabel Cela, y al propio PSOE, que si lo recordáis, porque también es que era uno de los firmantes del documento cuando estaba en la oposición. Pero sin embargo, hasta ahora el PSOE ha rechazado las enmiendas de todos los grupos parlamentarios progresistas, incluidas todas presentadas en solitario por Unidas Podemos, excepto acabó admitiendo la de que el suelo público solo para la escuela pública. Y esa acabó metiéndola, que ahora sacan pecho y es curioso que lo defiende como si fuera propio. Bueno, claro, el texto resultante no solo lo calificamos de insuficiente, sino que creemos que es un intento de maquillaje, como decía Susana, con pequeños cambios de cara a la galería. Por eso, claro, la única forma ahora posible actualmente de cambiar algo esto es que el PSOE se uniera en el Senado a los grupos progresistas del Congreso y apoyara las enmiendas que recoge el sentir mayoritario de amplios sectores de la comunidad educativa, y que sería lo imprescindible para una nueva ley de educación que apostara sin complejos efectivamente por una educación pública, laica, democrática. Yo diría, por una parte, que efectivamente todo el mundo estábamos de acuerdo en que deroga la LOMCE del Partido Popular, lo cual supone la eliminación de los itinerarios segregadores desde los 13 años, que además, segundo, suprime las perversas reválidas, porque es que incluso el PP tuvo que posponer la sine die ante el rechazo social que suscitaron. Tercero, recupera toda la educación infantil como etapa educativa con identidad propia, que ahí hubo una duda, y luego dijeron, no, fue una mala redacción que hicimos, no, como etapa educativa con identidad propia, y además donde por primera vez se habla de un currículum de primer ciclo de 0 a 3. Cuarto, además, la recuperación de la estructura de 3 ciclos en primaria, que es una organización mucho más respetuosa con el desarrollo del alumnado, que facilita realizar un trabajo más globalizado. Y
también, en cierta medida, la devolución de las competencias sustraídas a los claustros y consejos escolares, la eliminación de la demanda social a la hora de planificar las nuevas plazas y la eliminación de las cuotas de la concertada. Bueno, es verdad que también en cierta medida hay otros aspectos que podrían ser ambivalentes o en cierta medida positivos. Por ejemplo, la relativa pérdida del peso de la asignatura de religión y que se elimine cualquier alternativa a la religión como asignatura espejo, ¿vale? O la integración del currículo y el trabajo por ámbitos. Yo creo que además eso permite, sobre todo lo de proyectos, trabajar por proyectos en cierta medida. Bueno, y podríamos decir algunos otros aspectos, lo de la educación afectivo-sexual o la historia de la democracia, que lo introduce con especial atención a las conquistas sociales de las mujeres, la educación para la sostenibilidad, pero claro, todos estos son elementos que podríamos decir son en cierta medida positivas, incluso en la formación profesional algunos aspectos, pero claro, no se puede contraponer esos aspectos, yo no digo que no sean importantes, pero que no son sustanciales respecto a, por ejemplo, este que estamos hablando, porque claro, al final, los tres ejes sustanciales sobre los que siempre se está debatiendo frente a la derecha son el tema de los conciertos, porque son segregadores, porque es el elemento de segregación por excelencia, la religión, porque es un elemento anticonstitucional en un estado confesional y además que no respeta la libertad de conciencia, y la financiación, que efectivamente luego podemos hablar con ella porque ahí meten un tema que claro, no es el 5%, sino que depende cómo se interprete, podemos encontrarnos con que el 5% en el año 2032, es decir, dentro de 10 años, luego sí que medida de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica. Porque es un bulo, una falsa noticia, una fake news radicalmente falaz, que digan que la nueva ley pretende acabar con la enseñanza concertada. Nada más lejos de la realidad, por más que España sea una anomalía en Europa todavía a día de hoy en este sentido. Y que se debería haber iniciado hace mucho un proceso para suprimir progresivamente esta anomalía y poder contar con una red pública única que siempre hemos demandado. La triste realidad es que la LOMLOE, como decía antes Susana, mantiene tal cual la doble red sostenida con fondos públicos. Y es que además habla de esto. Dice que lo público es lo sostenido con fondos públicos. Y esto es uno de los ejes centrales que ha sido imposible debatir ni siquiera con el PSOE, porque lo tiene así asumido la ministra fundamentalmente. Claro, considerar los conciertos un servicio público y equipararlos en derechos a la red de titularidad pública, lo que está haciendo es consagrar definitivamente un modelo dual, que nunca se había visto ni siquiera en esto. Claro, es que no se atreve siquiera a establecer el carácter subsidiario de los conciertos. Bueno, por lo tanto, yo diría estas dos cosas sobre los conciertos. Uno, que no asegura la suficiencia de la red pública de centros, ni se establece explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, que, ojo, sí se plasmaba tal cual en el primer Real Decreto de Normas Básicas sobre conciertos del año 85, y que después ha sido olvidado por la propia administración socialista que lo creó. Una de cada 4 familias lleva actualmente a sus hijos a una escuela concertada. Bueno, esto, las medias, sabéis que las medias son engañosas porque este porcentaje se eleva exponencialmente a 1 cada 3 en Madrid, en Cataluña y a 1 cada 2, es decir, a la mitad de los escolares del País Vasco. Y ahora ya no se justifica por la insuficiencia de los centros públicos, sino por separación social. Esto lo dicen todas las investigaciones. No quieren que se mezcle con los que no son de su misma clase social. Mientras que el gasto público destinado a conciertos se ha duplicado en un 100% en el periodo que va del año 92 al 2017, con un crecimiento anual además acumulado de casi el 3%, del 2,8%, el destinado a centros públicos se ha incrementado solo un 50%, es decir, un crecimiento anual acumulado más o menos en comparación del 1,4%. Si el otro es del 2,8%, este es del 1,4% en términos reales. Es decir, la financiación de la educación concertada casi un 25%, un 24,4%, mientras que la pública ha aumentado solo un 2,3%. Esto según los datos del Ministerio de Educación. Ni siquiera limita los conciertos a las enseñanzas obligatorias. Se va a poder seguir concertando y mira que en esto luchamos, fue una de las enmiendas, ni hubo forma ni posibilidad siquiera de plantearla. Por arriba, bachillerato, formación profesional, por abajo, infantil. Es más, tampoco la nueva ley
no ha atacado ni uno solo de los beneficios fiscales de la enseñanza privada concertada. Sigue sin pagar el IVA, 1.500 millones de euros anuales, y los colegios que además de concertados son religiosos, que es en torno a un 63-64%, no pagan y vive por sus propiedades. Imaginaos qué privilegios supone esto, lo que decía. Es el bulo muy vinculado a esto de la libre elección. Dicen que es una ley anticonstitucional por atentar contra el derecho a la libre elección de centro. Es que esto no es derecho. A ver, ese supuesto derecho no está contemplado ni en la Constitución. Y además es que no ha desaparecido lamentablemente de la nueva ley. Lo recoge en sus principios, en el artículo 1, el punto Q, todavía lo recuerdo, así como en el articulado relativo a la escolarización o el relativo a los centros docentes, entre otros. Claro, y lo que tenemos que pensar es que la libre elección de centro no es un derecho, sino la manifestación de una preferencia particular, que en ningún caso puede equipararse al derecho de todos y todas a una educación en condiciones de igualdad. Por lo tanto, tal preferencia de elección de un centro determinado solo puede ser atendida si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización equitativa. Digo, en todo caso. Y de hecho, es que la Constitución lo establece así. Dice, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar a todos la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros. ¿Dónde sacan eso de la libre elección? La programación general que le hace la comunidad social representada a través del Estado. Y para ello, en todo caso, que corra con los costes de su elección privada, pero nunca exigir que se le financien con recursos públicos sus preferencias particulares. El rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos o hijas con los que no son de su misma clase. La Constitución sí que ampara la creación de centros privados, pero no la escolarización en ella con fondos públicos. Por aportar un poquito de información local, igual para cerrar el tema también local y aquí autonómica, aquí se está haciendo la nueva orden de conciertos que, aparte de consolidar todos los conciertos ya en las enseñanzas básicas, va a permitir que se aumente y se extienda más a la formación profesional y al bachillerato, como ha dicho Enrique. En este caso, aquí en los presupuestos van 60 calculado para 60 nuevas unidades en bachillerato y formación profesional. Recordar también a nivel local, aquí en Granada tenemos en las enseñanzas básicas algo más del 60% de aulas en la capital son concertadas. Esto dice bastante de cuál es la situación. Un dato, más del 90% de las familias en todo el estado consiguen el centro educativo deseado en su primera opción. Por lo tanto, es falso. Y segundo, ¿a qué vienen estos dos bulos de la supresión de conciertos y la libre elección? A ver, toda esta campaña de mentiras y agitación lo que trata es de defender y mantener el negocio ante la prolongada caída de la natalidad que se prevé. Esto lo sacaba hace poco la revista Magnet, que si se mantenían las actuales proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, España va a tener 800.000, casi 1 millón de niños y niñas menos de aquí a 2030, y que por lo tanto habría que cerrar más de 30.000 aulas en estos años. Claro, esto es lo que hay detrás de esta guerra escolar que quieren abrir otro frente de lawfare o de guerra híbrida contra este gobierno, porque el negocio empieza a estar en peligro si se tienen que cerrar 30.000 aulas en pocos años. Quería abrir otros temas, quizás, si os parece, porque está claro que el tema de la concertada, digamos, bueno, creo que la opinión es común y realmente esta ley cambia bien pocas cosas, ya se han comentado aquí suficientemente, y consolida, por lo tanto, unos privilegios, no unos derechos, y es llamativo que aquí lo que cuesta siempre mucho en la lucha y la defensa de la educación pública es que todo lo que se recorta y todo lo que se quita, luego volver hacia atrás es muy difícil, solo se recupera una parte y el status quo de, como ha dicho Enrique, de todo un sector social, que es el sector más privilegiado, cada vez se fortalece y consolida más. Si os parece, podemos hablar un poco de algunos temas en esta ley que han sido, bueno, algunos han sido supuestamente polémicos y otros por contrastar un poco en el devenir de las leyes y también de la práctica educativa. Todo el tema famoso de la integración y la segregación. Por un lado, esta ley recupera, en cierta manera, todos los grandes principios un poco de la educación, la equidad, la famosa igualdad de oportunidades, la inclusión. Hemos vivido durante tiempo bajo conceptos de la LOMCE bastante diferentes, la excelencia, el talento, el emprendimiento, en fin, cuantos conceptos que hemos incorporado del neoliberalismo educativo.
Y, en fin, esta ley supuestamente pretende nuevamente, bueno, devolver un poco a la escuela ese papel de ascensor social, de integración, de cohesión social, etcétera. Eso es un poco lo que presuntamente pretende esta ley. Eso por un lado, y ya lo dejo lanzado también por otro, un poco el tema de los aspectos pedagógicos, por ejemplo, en relación con el alumnado. ¿Qué visión tiene el alumnado esta ley a diferencia de la anterior, que lo planteaba casi más bien como una especie de preparación para el trabajo y poco más, ¿no? ¿Qué diferencias hay o veis un poco en la temática del currículum, el famoso currículum del que el Ministerio lleva haciendo varias sesiones monográficas? El currículum a debate lo han titulado. En fin, sobre esta temática educativa también me gustaría que habláis un poco de cuestiones que son muy importantes pedagógicamente. Puede ser uno u otro, evidentemente, la metodología, etcétera, y también el tema de las ratios, que como sabéis lo tenemos muy presente aquí en Andalucía, creo que en toda España, y el mismo Enrique, que lo ha llevado también a Europa, al Parlamento Europeo, puesto que hay un consenso en la comunidad educativa desde hace tiempo bastante evidente, bastante claro, que es una de las cosas que si se hiciera hincapié en esto, en la bajada de la ratio, pues evidentemente la educación podría mejorar. Precisamente esta ley no ha hecho ninguna modificación en el tema de las ratios, precisamente. Hay varias cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? Algunas un poco en positivo, por ejemplo, pues la recuperación de los grupos de diversificación otra vez tercero o cuarto, que con el PEMAR se había perdido y dejaba a los alumnos en un limbo. En tercero de eso y tenían que volver a un cuarto ordinario, ¿no? Es una cosa que yo creo que es positivo, porque al final lo que favorece es que los niños se vayan con su título, para después las distintas opciones que puedan tener. Y lo que observo que la ley intenta hacer como una especie casi de equilibrio imposible entre la ley de calidad y lo que llaman aquí ellos equidad, ¿no? Que al final es un poco, incluso esto está creo que en la página 6, participación y dice el currículo y reconocimiento de los movimientos sociales generados a partir de la crisis, pero aumentar también la implicación de lo que es la educación en el tejido productivo, apostando por un modelo, la educación como una vía, como un acceso al mundo del trabajo. Que claro, que al final estamos en un mundo en el que se ha producido una reforma laboral, en que existe un trabajo muy precario y eso pues se queda así un poco como no sé, como muy en el aire, ¿no? Es decir, hacia qué trabajo, ¿no? Hacia qué condiciones laborales y en base a qué, en base a qué. En base a qué necesidades, si son las de la sociedad o si son las que el mercado impone, ¿no? Con respecto ya a la propia normativa, el tema de la inclusión, bueno, con las necesidades educativas lo deja así un poco como en 10 años, ¿no? De la integración de cierto tipo de alumnos. Yo he estado leyéndolo también detenidamente, parece que no desaparecen los centros de educación especial, aunque se disminuye solamente para casos muy graves. Y lo otro, pero claro, yo cuando veo todas estas medidas así, digo, ¿qué ratio? Evidentemente, ¿qué ratio? ¿Y qué profesorado? ¿Cuántos profesores de apoyo, especialistas, que puedan atender a las necesidades reales de los alumnos? Si ya las clases son bastante heterogéneas, ya existen alumnos en las aulas que tienen Asperger, que tienen TDAH, que tienen distintos tipos de trastornos o déficits distintos y que son atendidos, que supone en una ratio normal una sobrecarga bestial para el profesorado de trabajo, de atención que no se le puede dar realmente en condiciones. Los apoyos son hasta segundo de eso actualmente. O sea, eso, por una parte, yo, como no lo veo desarrollado y no sé no me lo termino de creer, porque ya son muchas normativas que siempre se habla de integración y de equidad, pero después no se desarrolla en la concreción en nada. Más es una sobrecarga al final del docente y una falta de atención real al alumnado y a sus familias. La otra cuestión que también me pareció importante es sobre, dice Javier, que desaparecen los itinerarios. Bueno, en cuarto de eso sigue habiendo dos opciones de matemáticas, que no sé si se llamará ahora matemática aplicada y matemática no sé qué, que es una forma de segregar indirectamente ya a los alumnados hacia la FP básica, que es lo que se está haciendo ahora, o alumnado que va a hacer el bachillerato,
si la enseñanza es obligatoria, la matemática es una troncal y debería ser común para todo el alumnado y no generar segregación a partir de las optativas. No entiendo si es para todo el mundo la misma tipo de enseñanza, ¿por qué se hace unas matemáticas específicas? Ya en cuarto se está entonces dirigiendo hacia dónde vaya el alumnado. Y luego siguen las pruebas de diagnóstico en cuarto de primaria y en segundo de ESO, con un carácter un poco de orientación del perfil del alumnado. Y bueno, nosotros pues de Marea Verde y los espacios así que hemos estado luchando por la pública, hemos considerado siempre que las pruebas de diagnóstico son contrarias al funcionamiento de la vida de los centros, del trabajo docente y una presión al alumnado innecesaria, aparte de un gasto de dinero público absurdo, vamos. Y si se deroga la LOMCE, lo fundamental es que acabamos con esa carrera de obstáculos que la LOMCE convertía a la educación. Por situarnos, las reválidas, que evidentemente no se han llevado a la práctica, las reválidas están desaparecidas en este país desde principios de los 70. Lo que suponía la ley Wert era retroceder 50 años en la educación de este país. Entonces, claro, era una cosa tan fuera de lo aceptable y de los parámetros que tenemos en los sistemas educativos de nuestro entorno, de los países europeos, que claro, que quitarnos eso de encima, pues supone evidentemente un avance tremendo. Pues bueno, pues eso, pasar del año 70 a pasar al año 2020. Ya digo, eso para mí es uno de los dos grandes logros de esta educación. Ahora haré referencia al segundo. Pero luego, cuando ya ahondamos un poco, intentamos profundizar en las cuestiones, pues la sensación que tenemos es también lo que estamos plasmando aquí un poco a lo largo de esta charla, que la ley se queda corta, que es una ley timorata, que no avanza lo suficiente, que no han sido lo suficientemente valientes para apostar decididamente por aquellos principios que se supone en los que está basada esta ley. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues ya que lo hemos comentado y era uno de los temas a hablar en este apartado, pues el currículum y relacionado con ello, pues las repeticiones, las titulaciones, etcétera. El currículum, bueno, siempre queda la esperanza porque eso va a ser, la prueba del algodón de cómo queda el currículum va a venir con el desarrollo legislativo posterior. Entonces, bueno, vamos a mantener la esperanza que efectivamente ese desarrollo legislativo nos acabe plasmando unos currículums racionales y adaptados a los tiempos en los que vivimos, en los que pues, la información que un alumno, que una alumna tiene, pues no la recibe exclusivamente del centro educativo, como podía suceder en los años 70. Recibe y tiene información, y tiene una formación mucho más amplia y mucho más completa, pues de muchos ámbitos. Y relacionado con esto, como digo, con los currículos, con la promoción de cursos, las titulaciones, etcétera, yo creo, insisto, que esta ley se queda muy corta. Si cogemos en España la escolaridad obligatoria, al acabar la escolaridad obligatoria, al acabar un chico, una chica, al acabar cuarto de ESO, en España repiten aproximadamente el 20%. El 20% de nuestro alumnado ha repetido alguna vez a lo largo de su escolarización obligatoria. Si nos vamos a los países europeos de nuestro entorno, el índice de repetición está en el 2, en el 4%. Ahí hay una diferencia abismal. ¿Lo corrige esta ley? No. Esta ley reduce el número de repeticiones que se pueden hacer a lo largo de la escolaridad, de 3 que son actualmente, lo reduce a 2, aunque deja la posibilidad que en cuarto de esos, si hay un caso excepcional, se pueda volver a repetir, es decir, podrían llegar a ser 3 en algunos casos excepcionales, pero bueno, en casos generales lo reduce a 2. Y establece que un alumno o una alumna puede pasar de curso, aun con más de 2 asignaturas suspendidas, si el equipo de profesores, si el profesorado considera que el promocionar le va a ser más beneficioso académicamente que permanecer en el mismo curso, en el mismo nivel. Yo creo que eso es un error. Yo creo que había que cambiar completamente el enfoque, el paradigma. ¿Qué hacen esos otros países que tienen unos índices de repetición del 2, del 4%? Bueno, pues el paradigma es que todos promocionan. Todos promocionan. Cada uno va con su edad. Y solo en casos muy excepcionales se repite. Claro. Y entonces, pues inmediatamente surge la cuestión. Y entonces el alumno o la alumna que no ha podido cumplir las expectativas también pasa. Bueno, pues ahí entra, yo creo, lo que es la clave. Pues
cuentan con refuerzos, cuentan con apoyos suficientes para poder situarse al nivel que se supone que tienen que tener en ese curso al que han pasado. ¿Eso qué exige? Eso exige financiación. Claro, ahí va a estar una de las pruebas del algodón. Si efectivamente tenemos esa financiación suficiente para tener los profesores de apoyo necesarios, pues eso puede ser un éxito. Las repeticiones, tal como están concebidas actualmente en nuestro país, significan un gasto que es tirar el dinero por la ventana. No hay prácticamente ningún aprovechamiento. Ya digo, el 20% del alumnado en la escolaridad obligatoria ha repetido. El 20%. Pongamos un ejemplo. Un instituto de 500 alumnos, 500 alumnas. Vamos a suponer que tiene 50 profesores o profesoras. Bueno, si han repetido, como quedamos en esa media del 20%, pues al final de la escolarización no va a tener 500 alumnos, va a tener un 20% más, tiene 600. Resulta que ya no tiene 50 profesores, tiene 60. Es decir, esos 10 profesores los estamos mal utilizando porque no se obtiene ningún beneficio según todas las pruebas académicas de ese alumnado. Vamos a utilizar a esos 10 profesoras y profesoras y probablemente necesitamos alguno más para esos apoyos que decíamos antes. Entonces yo creo que ese nuevo enfoque no está en esta ley. Simplemente da un paso muy pequeño y muy tímido y para mí completamente insuficiente. Y nos iríamos pues al otro aspecto fundamental, el aspecto de la financiación. La ley establece que en un periodo de 2 años hay que llegar al 5% del Producto Interior Bruto. En el año 2019, este año, pues ya veremos a ver cómo queda el Producto Interior Bruto después de todo lo que ha pasado. Año 2019 nos faltaban aproximadamente unos 12.000 millones de euros para llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto en España. Si resulta que simplemente dedicando la misma cantidad de dinero, ya que el Producto Interior Bruto en el año 2020 va a bajar, evidentemente, si tenemos en cuenta que el Ministerio ya ha anunciado que para el próximo año 2021, a través de los presupuestos generales del Estado, va a poner 2.000 millones de euros para becas, 1.600 millones de euros para promocionar la formación profesional, 1.000 millones para digitalización y 200 millones de euros para poner plazas públicas en el tramo del primer ciclo de infantil de 0 a 3 años. Tenemos 3.800 millones. Si tenemos que los conciertos, la partida dedicada a conciertos va a aumentar ese 5,6%, pues supone unos 400 millones de euros más. 3.800 más 400, tenemos ya 4.200 millones de euros. Si tenemos en cuenta, a ver si se empieza a hacer, otra de las cuestiones que yo considero más positivas de esta ley, y es que introduce la necesidad de que los centros sean sostenibles. Si eso se lleva a cabo, eso es una auténtica revolución. Esa imagen que tenemos cuando vamos a los institutos o a los colegios por la mañana a las 8:30, ahora en esta época de invierno, las chimeneas echando humo, si esto se cumple, si empezamos a dar pasos en ese sentido, pues eso desaparece. Y eso supone un montón de dinero, eso supone gastar muchísimo dinero. Entonces casi nos lo hemos gastado ya, o sea, casi ya estamos en ese 5%. Tenemos que tener en cuenta pues lo que establece esta ley con respecto a los centros de educación especial, mejor dicho, a los centros de régimen general para escolarizar alumnado de los centros de educación especial, que les va en un horizonte de 10 años, le tiene que dotar de medios humanos y materiales suficientes para poder escolarizar a ese tipo de alumnado. Eso también va a suponer un montón de dinero, que todos los centros escolares tengan profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de fisioterapeutas, lenguaje de signos, etcétera, etcétera, supone una cantidad de dinero importante. Y dejamos para el final las ratios. Qué oportunidad, ahora que debido a la pandemia algunas comunidades autónomas han dado ese paso adelante. Comunidad Valenciana ha rebajado las ratios en infantil y primaria a 20, por ejemplo. Asturias también lo ha hecho. Qué oportunidad para verlo plasmado eso en una ley y que quedarse ahí como obligación para todas las comunidades autónomas. A ver, la palabra ratio aparece 0 veces en las 195 páginas que conforman el documento del proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE, la LOMLOE. Por eso, viendo que aquí no se nos escuchaba, se ha llevado esta demanda a Europa. Y además se dice algo de sentido común, porque lo que queremos es que se haga desde Europa, se obligue a España como un Estado miembro a que se aplique 20 escolares, 20 alumnos y alumnas en enseñanzas obligatorias
25 en posobligatorias y luego que en infantil sean las ratios recomendadas por la propia Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea. Es decir, que sea 15 en segundo ciclo de educación infantil y luego 4, 6 y 8 en los cursos en 1 año, 2 y 3 años. Pero es que esto no solo es verdad que lo hemos planteado aprovechando la situación de la pandemia, pero lo que se plantea es para avanzar en una educación más personalizada e inclusiva que permita realmente atender y responder a la diversidad. Segundo, aunque se habla de escolarización equilibrada, quería meter aquí, aunque no se plantea, pero sí, es que la ley habla de escolarización equilibrada entre los centros sostenidos con fondos públicos. Ojo, pero no repone de forma clara las comisiones de escolarización permanentes, que esto es lo que está generando una escolarización a la carta por parte de los centros, especialmente los concertados. Ojo, y algunos públicos también, también como medio lo que planteamos es para garantizar y planificar una escolarización inclusiva y equitativa. Queda de nuevo solo para escolarizar en segundo término a quienes queden fuera de los solicitados, sin dotarlas de hecho de mecanismos que eviten realmente centros o zonas de alta concentración de alumnado en vulnerabilidad socioeducativa, es decir, los centros guetos. Por eso decimos que es otro elemento que a mí me parece importante. En cuanto al tema de... claro, habéis hablado de la repetición, pero es que tampoco elimina la selectividad para acceder a la universidad. Sí que las reválidas desaparecen, pero ¿y la selectividad? Porque el título de bachiller realmente es el que acredita la formación necesaria para acceder a los estudios superiores. Por lo tanto, solo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender a todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras. Y en cuanto a la repetición, a ver, la nueva ley educativa, como decía José Antonio, efectivamente limita el número de repeticiones a 1 por ciclo, pero no termina de eliminar la repetición de curso en primaria y tampoco acaba de reforzar su carácter excepcional en secundaria, porque justamente esto, como decía antes muy bien José Antonio, es lo que hacen en la mayoría de los países que tienen un planteamiento inclusivo y que tienen además un éxito de todos y todas, es decir, dotar de refuerzos y de apoyo y de forma preventiva. Todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso, es decir, hacer otra vez lo mismo, no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la educación primaria, que esta ley tampoco elimina las evaluaciones externas censales. Cuando hablamos de evaluaciones censales es a todo el alumnado, porque esto es el origen de los rankings luego. Y además las mantiene tanto a mitad como a final de etapa. Lo lógico sería, en todo caso, si se quiere hacer una evaluación de diagnóstico, sustituirla por evaluaciones periódicos muestrales, es decir, a una muestra significativa, no a todo el alumnado. Empezar, como se está empezando, ya en cuarto de la ESO, en sexto de primaria, a preparar para el examen, el Teaching for Test, que es tan habitual en el mundo norteamericano, como pasa en segundo de bachillerato, y nos convertimos en preparadores de exámenes y al alumnado acabamos matándole casi el deseo de aprender y sustituyéndolo por afán de aprobar. Este no es el modelo. Yo sí quería señalar curriculares que me parecen preocupantes también. Por ejemplo, mantiene el bilingüismo segregador y ya hay informes suficientes. Desde Izquierda Unida sacamos hace varios años el primer informe sobre esto, mostrando y demostrando que era claramente un mecanismo de segregación y que no se aprendía ni science ni inglés y que por lo tanto era absurdo, pero bueno, se sigue manteniendo, pero ojo, es que se sigue manteniendo también el modelo conductista y mercantil de las competencias, que es un modelo profundamente mercantil y que proviene y que al final se traduce en toda una serie de burocracia y un afán continuo de qué competencia estoy desarrollando. Pero es que tampoco desaparece el emprendimiento, y el emprendimiento es que naturaliza el modelo neoliberal, porque solo en la disposición final octava aparece el compromiso de, en el plazo de 2 años, cito literalmente, abro comillas, elaborar un plan de incremento del gasto público
previsto en el artículo 155.2. ¿Y qué dice el artículo 155.2? Establece que el Estado y las comunidades autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público de educación para los próximos 10 años. Es posible que en este mismo año, en el 2020, ya lo decía antes José Antonio, en cierta medida, con la caída del Producto Interior Bruto que estamos teniendo, ya nos vamos a acercar mucho a la inversión del 5% del PIB, con lo cual las cuentas van a ser un tanto falseadas. Y sin embargo, es que estamos muy lejos de los objetivos reales de inversión deseados en términos nominales. Es que hubiera sido mucho más razonable, como les planteábamos, apostar por una convergencia de varios indicadores, pues el gasto con respecto al PIB, ¿de acuerdo? El gasto por alumno-alumna, el gasto por alumno-alumno con respecto al PIB per cápita, etc. Y esto se recogía de alguna forma, de forma implícita en la propia LOE. Porque para poder aplicar de forma realista las medidas anteriores, es que se debería acompañar con una memoria económica que devuelva primero los 9.000 millones de euros robados a la educación pública en estos últimos años. Y además blindar constitucionalmente el 6% del PIB, que es la media europea, y avanzar hacia el 7% frente al 4,3% actual. Porque blindar constitucionalmente significa que ningún gobierno, venga quien venga, va a poder modificarlo, es decir, va a poder bajar de ese 6%. Si quería centrar un poco una parte de la conversación sobre él y la docente, en primer lugar, alrededor de estos aspectos de su rol y papel y función en la educación actualmente. Hay, en cierta manera, ha habido bastantes cambios y el docente y la docente ha sido muy cuestionado. Es cierto, todas las reformas educativas, los programas PISA, en fin, todo. Normalmente cuando hay un problema en educación, bueno, se pone el foco sobre los docentes, esto lo sabemos de sobra, y se les dice además muchas veces desde el plano político, como se ha dicho antes, muchas veces desde un plano de políticos y mucho más que de educadores, lo que deben hacer, y todo se prescribe demasiado. Alguien ha dicho que esto implica que hay una gran desconfianza sobre el profesorado, precisamente. Entonces, me gustaría que hablarais un poco sobre la situación del profesorado dentro de lo que es un poco la educación y también de esta ley, si queréis. También sobre la situación laboral del profesorado, la de precariedad, precisamente el profesorado interino. España, en fin, que es potencia en muchas cosas. Por ejemplo, es potencia en profesorado de religión en las escuelas, también es potencia en profesorado precario, y sabemos que ha habido sentencias europeas e incluso un supuesto pacto, acuerdo con el gobierno anterior para reducir esas interinidades, y sin embargo, si uno lee los informes, resulta que en vez de reducirse el número de profesorado interino está aumentando. Me gustaría que habláis un poco de esta situación, la situación de explotación también laboral que se produce ahora mismo en relación, por ejemplo, con las formas de trabajo que se están produciendo. La burocratización es algo endémico ahora mismo en este sistema, la burocratización que ha sido introducida además por las políticas neoliberales, que lo que nos decían originalmente es que el Estado gestionaba mal y era muy burócrata, y que la empresa privada era un modelo, nos ha introducido la empresa privada el modelo más burocrático que podemos echarnos a la cara, un modelo en el que los protocolos y los informes son continuos y realmente están ahogando al profesorado e impidiendo realmente otros aspectos, desarrollar otros aspectos de mucho más educativos de su función. Y incluiría ahí también todo el proceso de digitalización, ¿no? El teletrabajo en el que estamos ahora muy metidos, las TIC, las plataformas, en fin, el papel de las empresas ahora mismo también en todo esto. Yo creo que hay como varios problemas fundamentales. Uno es la propia composición el modelo de gestión que se impone en los centros educativos de las empresas privadas, absolutamente jerárquico, y la falta, con la última reforma educativa, de la participación del claustro en las decisiones de la vida de los centros, ¿no? Entonces, los claustros ya muchas veces no son espacios ni de debate ni de reflexión, sino de una información que viene de arriba abajo. Y como los profesores no son entes que estén fuera del mundo, sino que la ideología, el pensamiento neoliberal se introduce en cada uno de nosotros ahí hasta
hasta en el tuétano de los huesos, pues yo, por ejemplo, muchas veces echo de menos, ya estoy ya desde mi práctica, ¿no?, como docente, echo de menos un pensamiento crítico en los claustros y que se asuma cuáles son nuestros derechos, o sea, que reivindicar nuestros derechos cuando nos están metiendo un exceso de trabajo, de burocratización de nuestra docencia, de tareas que no nos corresponden y muchas veces se hace en función del voluntarismo. Si no lo hace parece que eres un mal compañero, asumir guardias de más, horarios extras, ahora con la teledocencia, tutorías por online, tutorías presenciales con quien, bueno, no sé. Hay, vamos, yo no sé, yo los últimos años creo que hay un exceso de trabajo, pero con el COVID como que más, ¿no? Porque tú pones tus propios materiales, tus propias herramientas, y luego es una falta de crítica, es decir, la administración decide, va a la inspección, que muchas veces tampoco tiene mucha formación ni siquiera pedagógica, va directamente a los equipos directivos lo transmiten al claustro y eso es toda una pirámide donde al final se encuentra el profesor ahí con los alumnos sin recursos. Se habla de nuevas tecnologías de la información. En mi instituto de internet no funciona casi nunca. Cuando funciona una cosa no funciona otra. Atención a la diversidad. 37 alumnos en bachillerato, 37, 38 a veces. Denuncia de ratios ilegales, da igual. 33 en secundaria. Quiero decir, una situación pues demencial, porque no se puede atender a esos alumnos ni puedes hacer una atención personalizada. Los programas de recuperación dependiente y cosas así son una tomadura de pelo, porque al final es ver cómo intentas que el alumno apruebe como sea, porque no tienes tiempo real, porque todo implica un tiempo, es decir, tiempo para reunirte con los alumnos, tiempo para reunirte con los compañeros, tiempo para reunirte con los equipos educativos, que en verdad sale de tu tiempo de vida, no de tu tiempo de trabajo, porque eso no está contabilizado en ninguna hora, ¿no? Y claro, parece que tienes que hacer las cosas de buena fe por voluntarismo, no porque esté reconocido como un tiempo de trabajo, ¿no? Las bajas, ahora con el tema COVID muchas veces la gente está teletrabajando, incluso aunque esté de baja. La falta de profesorado sustituto también es alarmante. La falta de información muchas veces en los claustros sobre ciertas cuestiones también me parece que es muy importante. No son espacios democráticos, se habla mucho de democracia, de principios democráticos en la ley, y sin embargo los propios centros educativos no son espacios democráticos. ¿Es la LOMLOE una ley de izquierdas? Y entonces contesto a la pregunta. ¿Cómo va a ser una ley de izquierdas una normativa que no supone ningún avance en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? No solo no supone ningún avance, sino que hay retrocesos concretos. Alguien pensará, dice, bueno, hombre, es que en una ley orgánica tampoco es el sitio, a lo mejor, el sitio adecuado para establecer esos avances. Bueno, por ejemplo, la LOCSE estableció las gratificaciones por las jubilaciones anticipadas, que volvió a consolidar la LOE de 2006. Y esas gratificaciones por jubilación anticipada, que ahora nos va a sonar pues, a una cosa estratosférica, dependía de la comunidad autónoma, porque había una parte que pagaba el ministerio y había un complemento que pagaba cada comunidad autónoma. Ese complemento de las comunidades autónomas era distinto, pero en algunas comunidades autónomas un profesor que se jubilaba llegaba a llevarse una gratificación de 24.000 euros, 30.000 en el caso de un inspector o una inspectora. Bueno, evidentemente eso llegó hasta 2011, eso desapareció a partir de 2012 y punto. Pero es que esta ley, insisto, no solo no establece ningún avance, sino que establece retrocesos. Bueno, otros avances tímidos, si queréis, pero que en definitiva pues eran pasos adelante, que estableció la LOE en 2006. Por ejemplo, quedaba plasmado en esa ley orgánica las licencias por estudios. Por ejemplo, quedaba plasmado en esa ley orgánica la reducción horaria al profesorado mayor de 55 años. Insisto, en esta ley no solo no hay ningún avance, sino que hay retrocesos. Por ejemplo, establece que un docente puede ser separado de la docencia directa con el alumnado si la inspección lo cree conveniente, si la inspección abre el expediente correspondiente y considera que no está capacitado para seguir dando docencia directa. Eso me parece absolutamente alucinante. Hombre, entre 570.000 profesores que hay en la enseñanza pública, en el sistema de enseñanza público no universitario, pues seguro que hay alguno que
que tiene problemas o que puede en un momento determinado no estar capacitado para seguir desarrollando su profesión, pero son casos tan puntuales, tan excepcionales, que el propio sistema resuelve, sin necesidad de trasladarlo a una ley orgánica con lo que eso supone, con lo que supone de desprestigio del profesorado. Bueno, pues esta ley orgánica establece eso. Establece también, bueno, no establece, se ha dicho ya, no da ninguna solución, ni siquiera se atisba al problema de los interinos y de las interinas. Actualmente hay alrededor de 170.000 personas interinas en el sistema educativo no universitario, aproximadamente un 29%. Ha ido más, el último año se ha visto incrementado este porcentaje por la situación de pandemia, no se han podido realizar oposiciones, ha habido que contratar mayor número de profesores, profesoras, bueno, bien, pero el hecho es 170.000 personas que están en situación de precariedad, que como sucede ahora en la Comunidad de Madrid, 1.200 se van a ir a la calle. Eso urge una solución, eso urge una solución. Parece ser que en otros ministerios sí están trabajando en ese sentido. Parece ser que el Ministerio de Administraciones Territoriales sí, y la Administración Pública sí se lo toma en serio y parece que va a presentar dentro de unos días una ley que modifique el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, para tratar, veremos a ver en qué dirección va y veremos a ver qué es lo que contiene. Pero parece ser que hay otros ministerios que sí se lo están tomando en serio. El Ministerio de Educación no. El Ministerio de Educación en absoluto, sino muy al contrario. Lo que establece esta ley es que en el plazo de un año los agentes sociales, es decir, los sindicatos y las comunidades autónomas deben presentar al Ministerio de Educación una propuesta para cambiar el modelo de acceso. Cuando nosotros decimos, bueno, vaya, parece ser que ahora a lo mejor cuentan con nosotros. Ya salió la ministra hace 15 días, me parece que fue, en un programa televisivo, un domingo por la noche, a estas horas más o menos, diciendo que no, que lo que la ley, que lo que han querido decir en la ley, y si ella sigue de ministra, eso es lo que van a hacer, es que en un año van a presentar el MIRE educativo. Pero hombre, ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? O sea, resulta que a gente que lleva trabajando en la educación en situación de inestabilidad durante 5, 8, 10, hasta 20, hasta 30 años, resulta que le vas a tener trabajando durante un periodo de tiempo de, vete tú a saber qué, de 1, de 2, de 3 años, para que demuestre lo que no ha demostrado en los 30 años anteriores. De verdad, eso nos parece realmente indignante. Cuando ves que la propia ministra se reúne y te da la sensación de que está en su salsa, de que ahí sí está a gusto, se reúne con las grandes multinacionales para presentar alianzas, por lo que han denominado Alianza por la Educación, y están los representantes de Google, y están los de Microsoft, y esas grandes, los de Telefónica, esas grandes multinacionales que quieren evidentemente introducirse y coger su parte del pastel de la educación. Cuando se reúne la semana pasada, pues eso, con otras multinacionales españolas como Iberdrola, y ves el trato que da el profesorado, de verdad que duele, ¿no? Y hay otro problema que puede ser importante, que establece esta ley. Esta ley establece que el cuerpo de profesores técnicos de FP pasa a ser un cuerpo a extinguir, porque aquellos que tengan titulación serán incluidos en el cuerpo de profesores de secundaria. En principio dices, pues bien, claro, pues resulta que profesorado que está trabajando en los institutos, mismo trabajo, mismo salario, pues que se les equipare, evidentemente, como ha hecho el País Vasco. Nos queda una segunda parte. ¿Y los que no tienen titulación? Estamos hablando de 30.000 profesores técnicos de FP en toda España, quizás algo más. Si ese porcentaje se mantiene a nivel nacional, estaríamos hablando de 20.000 profesores que van a tener muchas dificultades, que van a quedar en un cuerpo a extinguir, que los que son interinos, que son más del 50% de esos supuestos 20.000, pues puede que les echen de las listas, porque se van a convocar oposiciones en el futuro que ya no van a ser a profesores técnicos, porque ese cuerpo ya no existe, que serán a profesores de secundaria, de cuerpo secundaria. Primero, del cuerpo unificado de profesorado, el cuerpo único de profesorado, que es una viejísima reivindicación y sigue sin dar pasos. Tampoco, como ha dicho José Ramón, por cierto, que te estaba diciendo antes José Antonio todo el rato, y es José Ramón, hay una reducción drástica de la interinidad. Claro, es verdad que incorpora ese compromiso a acordar con los sindicatos el estatuto de la función docente, pero en el plazo de un año. Yo sé que ya hay reuniones para empezar a trabajar en los reales decretos de currículum, pero de esto yo todavía no tengo ninguna información de que se esté llevando a cabo.
Y la ley, de hecho, no establece un incremento de plantillas que corrija las enormes tasas de interinidad en todo el Estado, ni tampoco la precarización y el maltrato reiterados que ha sufrido el profesorado durante los años de los duros recortes. Por lo tanto, parece que en este sentido tiene toda la razón José. Bueno, también lo que decía en parte Susana, que es que no retoma la elección democrática de la dirección de centros. De hecho, le da algunas competencias al claustro del Consejo, pero la elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar no está asentada claramente, y tampoco una composición más equilibrada y democrática del mismo, porque siempre hemos reivindicado que el alumnado siempre es el más perjudicado en esta toma de decisiones democráticas. Y de hecho fue la LOE del propio Partido Socialista la que sustituyó dicha elección por una forma de selección, que en última instancia queda en manos de la administración. Consigna lo que ya ocurre de facto, mediante acuerdos de colaboración con la Caixa, con la Fundación Bofill, recientemente con Amazon. Es que el artículo 122 establece que los centros públicos podrán obtener recursos complementarios, ¿verdad? Que dice que tienen que ser aprobados previamente por el Consejo Escolar, en los términos que digan las administraciones, pero es obtener recursos complementarios. Y este punto supone una financiación encubierta a la educación pública mediante agentes privados. Es decir, la ley no contempla frenar a las Big Tech, es decir, a los que se llaman GAFA, los gigantes tecnológicos norteamericanos. GAFA es el acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, fundamentalmente. La educación se tiene que modernizar porque todavía seguimos anclados en el siglo pasado. Bueno, este relato lo están utilizando para asaltar a la educación, que es con el modelo este de colaboración permanente, y los términos marcan mucho, eso de colaboración público-privada. Hay que gestionar la educación del futuro y convertirla, nos dicen, en un espacio de colaboración público-privada, es decir, un espacio de negocio, de esa nueva gestión híbrida bajo el control de una supuesta innovadora, entre comillas, tecnología de educación controlada por la Big Tech. Claro, al contrario, esta ley lo que dice textualmente es que ofrecerá plataformas digitales y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa que podrá incorporar recursos didácticos aportados por las administraciones y otros agentes para su uso. Otros agentes. Estamos, yo creo que dejando en manos de las plataformas hegemónicas la información del alumnado, dejando morir las plataformas de código abierto y públicas que fueron construidas fundamentalmente por el profesorado, por las comunidades educativas, por las administraciones públicas como Guadalinex o la de Extremadura. Y así lo que estamos viendo es que el capitalismo digital está construyendo con ese relato de salvación, de revolución de la educación, que poco tiene que ver con la realidad, más bien con el control y el dominio de lo que es la última frontera del capitalismo, un negocio enorme, porque el negocio somos nosotros, nuestra información, no solo del alumnado, de todo el alumnado, pero también del profesorado, también de la comunidad educativa, en forma de datos que se venden. Es que es un negocio hiperlucrativo para predecir comportamientos. Es que nuestros datos son un bien o común y esencial. Tenemos que empezar a plantear esto, que son bienes comunes. Y estos terratenientes neofeudales de la nueva economía digital se están haciendo así con la soberanía digital. De hecho, Google y Microsoft es que ponen tantas facilidades a todos los centros del mundo para que sus herramientas, sus plataformas, sean las primeras herramientas con las que los niños y las niñas trabajan, porque están creando consumidores. Desde un punto de vista educativo, es que quieren personalizar y predecir las materias educativas que van a interesar, también con la pretensión, en cierta medida, de reemplazar al profesorado por sistemas de inteligencia artificial que se encargarán tanto de monitorizar como de cuantificar los resultados de los estudiantes. Este es un poco el planteamiento que tienen. Y claro, hemos comprobado con esta pandemia que la educación online a distancia solo resuelve problemas para quien no tiene problemas. Es decir, quienes tienen ganas de aprender, son ya autónomos y tienen un entorno familiar favorable y tienen recursos tecnológicos potentes en casa, para esos, claro que no tienen ningún problema, pero para los demás nunca se podrá competir con los videojuegos y las series de Netflix.
Las tecnologías yo creo que tienen que ser un complemento a las pedagogías, nadie lo pone en duda, pero no se puede subordinar las pedagogías a las tecnologías. La disposición, alguien ha preguntado sobre esto que acaba de comentar Enrique y ha suscitado antes José Ramón, esa disposición sobre la revocación de nuestro puesto de trabajo. Dice: los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. Es curioso porque cuando tenemos trabajadores y trabajadoras que piden una evaluación y adaptación de su puesto de trabajo, entre otras una posible, pues o otro tipo de funciones, porque por determinadas circunstancias, ya de carácter más bien, vamos a decir, médico, no pueden estar en el aula, por ejemplo, esto no se consigue nunca. Y sin embargo, por vía de sanción y amenaza, porque esto es evidentemente una amenaza, ahí está ya impuesto. Bueno, quiero acabar la charla porque la última parte está dedicada un poco al tema de la democracia en los centros y la lucha por la educación pública, y aquí alguien ha hecho una consideración que la hemos trasladado porque no podía entrar en el chat, pero la ha mandado por el WhatsApp y está en el chat. Y os lo dejo para que, en fin, respondáis, y con eso igual podemos ir acabando. Dice: si partimos de que esta ley no es de izquierdas, ¿qué papel vamos a ejercer la izquierda sindical? Aquí pone USTEA y los ESTES, y la izquierda que gobierna, UP, que no siendo su ley la ha aceptado al gobernar. Me preocupa que la oposición a la ley la está ejerciendo la derecha y no la izquierda. Parece que estamos noqueados y nos refugiamos en el virgencita, que me quede como estoy, pidiendo que se cumpla el desarrollo de la ley para ver si se puede rascar algo más. No, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y lo que pasa es que lo que hacemos a lo mejor no llega a la gente suficiente, ¿no? Desde las asambleas en los centros hasta las reivindicaciones y la participación en los sindicatos, en la calle, en la marea verde. Las familias muchas veces también se implican, y la familia es un apoyo insustituible en el espacio público. Lo hemos visto también en las últimas movilizaciones con el tema del COVID, muchas familias se han implicado. Pero bueno, yo creo que también muchas veces nos faltan canales y fórmulas de llegar a más gente, porque el discurso de la derecha es muy potente, ¿no? Y está muy mediatizado a través de los medios de comunicación, de los aparatos que tienen a su servicio, el uso de redes sociales que hacen que también llega información masiva a la familia, a los... ¿sabes qué? A todos los espacios, ¿no? Y luchar contra eso a veces es muy complicado, pero las organizaciones de izquierda tienen que estar en la calle. Tampoco creo que debamos flagelarnos y decir, bueno, pues el movimiento en defensa de la enseñanza pública que hubo ya no lo hay, no sé qué. En lo que llevamos de curso hay 10 comunidades autónomas que han hecho huelga. En 10 comunidades autónomas se han hecho huelgas. Y el resultado, son diferentes las motivaciones. La última ha sido el día 10 de este mes de diciembre en el País Valenciano, que era para que las oposiciones no se celebrasen con el curso en marcha a lo largo del curso, sino que se celebrasen como se viene haciendo habitualmente en la mayoría de las comunidades autónomas al acabar el curso. Bueno, las motivaciones para las huelgas han sido distintas, pero la mayoría de las comunidades autónomas que han tenido convocatorias de huelga han sido al principio de curso, es decir, han sido a septiembre, muy principios de octubre, para que pusiesen más profesorado para poder atender la situación sanitaria, para poder atender a esta situación COVID. Y ha habido un cierto éxito. Ha habido un cierto éxito. Comunidades que no se planteaban contratar más que un número pequeño de profesorado, han contratado, incluida la Comunidad de Madrid. El horizonte tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por ahí. Las últimas movilizaciones, insisto, han sido el día 10, bien recientes están, en Madrid, y en Madrid por el despido de estos compañeros y compañeras, y en el País Valenciano por lo que hemos dicho. Y yo creo que el horizonte tiene que pasar por ahí, la movilización, la presión, y bueno, pues si la derecha está como está, nosotros yo creo que debemos seguir defendiendo en lo que creemos y defendiéndolo. En el Parlamento y en la calle. Es decir, las dos opciones que tenemos siempre, y nada se consigue en el Parlamento si previamente y a la vez o simultáneamente no se está en la calle.
Yo eso lo he vivido y lo he visto siempre, porque al final son rehenes mucho de también de la fuerza que luego tiene la comunidad educativa y la comunidad social. En el Parlamento el PSOE ha jugado siempre con que no quedaba más remedio que a los partidos que le auparon, que hicieron la moción de censura, que apoyaron la moción de censura, que votara a favor de la LOMLOE para derogar la LOMCE, que era el compromiso inicial. Claro, por eso, ahora mismo en el corto recorrido que le queda, que al tener mayoría el PSOE posiblemente no se sabe o no parece que vaya a haber prácticamente muchas modificaciones, pero presionar al PSOE para que se una el Senado y apoye enmiendas que recogen lo que hemos plasmado en el documento de bases, alguna más efectivamente, porque si no, no podemos apostar efectivamente por una educación pública, laica, democrática e inclusiva al servicio del bien común. Eso está claro, sino más bien por esta LOE 2.0. Yo creo, igual que están haciendo manifestaciones los naranjas, es decir, la derecha, deberíamos convocar simultáneamente contramanifestaciones verdes. Es decir, no debería haber ninguna manifestación sin su contramanifestación y decir, no, perdón, es que nosotros queremos ir mucho más allá y mucho más radicalmente. Y entonces también protestamos, pero porque queremos eso. Decía Rousseau que nacemos dos veces, una para existir, de eso se ocupa también en este caso los servicios públicos de salud, de los que hemos hablado al principio, y nuestro segundo nacimiento para vivir es el de la educación, decía Rousseau, y hemos estado hablando precisamente en este caso de la nueva LOE, la nueva ley, la LOMLOE. Parece que ha habido consenso en la charla para concluir que es una ley que ha dejado pasar muchas oportunidades, ha dejado pasar la oportunidad de la participación primero en la construcción de la misma ley y segundo todavía en lo que sería un poco la organización y gobierno de los centros, donde tampoco es que ha profundizado mucho ni ha mejorado mucho. Ha dejado pasar una gran oportunidad para restituir el orden y la prioridad del servicio de la educación pública sobre la concertada, ha mantenido el status quo anterior muy beneficioso por lo tanto para la misma. Ha dejado pasar una gran oportunidad para el tema de las ratios. Por si no teníamos bastante, la pandemia ha demostrado que las ratios en sí mismas ya por un motivo sanitario son muy peligrosas. Sabíamos que lo eran también por motivos pedagógicos. Y si no se ha hecho ahora en estas condiciones, tanto sanitarias como políticas, que podían sugerir que con este gobierno de coalición se podría hacer, la cosa realmente pues hay que decir que supone una gran decepción y otras oportunidades que se dejan pasar en esta ley. Bueno, dar las gracias a las personas que han participado en el debate, a Susana, a Enrique y a José Ramón, a las dos personas que han estado detrás en la nave dirigiendo la cuestión técnica, Jorge García, que no se le ve, y Antonio Palma, que también está por ahí, a las personas que han participado, en este caso, que han estado siguiendo y oyendo, también a quienes han mandado sus preguntas, y nada más, espero que pronto podamos volver a vernos más de cerca, podríamos decir, y podamos volver a una realidad, si no anterior, una realidad diferente de la de ahora, y quizá la nuestra se proyecta más en el futuro que en el pasado, no como esta misma ley de la que hemos hablado. Muchas gracias a los tres y espero que nos volvamos a ver pronto. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira. Enseñas la noche y ocultas el día. Despierta escuela, despierta y mira. 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 Enseñas la noche y ocultas el día. Despierta escuela, despierta y mira. Despierta escuela, despierta y mira.